en este sentido de los contextos que se vivían, ¿no? A partir de la historia. Uh-huh. Hay dos, es una buena pregunta, y saliéndonos un poquito de lo que estamos diciendo, pero tiene muchísimo que ver. Va a haber dos cosas, o sea, les quiero presentar, por supuesto, el contexto general de la época virreinal, o sea, de la sociedad, como vimos en el temario, vamos a ver, pues, por temas, más que en orden cronológico, así, este fue el virrey, no, qué flojera, o sea, la mujer, ¿no? Como si distintos temas de la sociedad, los barrios de indios, la esclavitud, los afrodescendientes más allá de la esclavitud, etcétera. Entonces eso es pintarles un panorama general. Pero por otro lado, y lo que está de fondo en eso, que es lo que me gustaría enfatizar en esta clase, es que eso es una construcción. Nunca vamos, ojalá pudiéramos tener una máquina del tiempo, irnos todos a la época virreinal y ver. Y aunque tuviéramos esa máquina del tiempo, estaríamos viendo con nuestros ojos del 2020. Entonces, lo que nosotros estaríamos viendo no correspondería en realidad a esa realidad, a esa vivencia. O sea, es como si fuéramos a Plutón o a Marte y hubiera marcianos o extraterrestres. La única manera en la que podríamos observarlos es con los ojos de nuestra sociedad, es con los ojos de nuestra cultura, es con los ojos de nuestra tierra, de nosotros terrícolas. Entonces estaríamos diciendo, no, pues sí, los marcianos o los extraterrestres pues son así y así y así, pero en realidad nunca podríamos aprender qué son ellos en sí porque no pertenecemos a esa realidad. Y así es incluso en las observaciones que hacemos desde el presente sobre nuestro mundo, o sea, las observaciones que se hacen desde la antropología, desde la etnología o desde la sociología de cualquier disciplina que quieran, y es lo mismo, pero todavía más difícil con el pasado, porque pues esos señores ya se murieron, esas señoras ya se murieron, los niños ya, las viejitas, ya no están, ya no podemos dialogar con ellos y decirle, oye, tú pensabas así, ¿verdad? O sea, esto es lo que pasó. Y nos dijeron, no, no, pues no, no fue así. Y nosotros, no, pero eso dice el documento, ahí está, mira, aquí dice, en esta acta de Cabildo dice, lo único que tenemos son huellas, son observaciones que se hicieron en su momento eh, y que nos dan ciertas pistas. Ahora, no significa esto que nada existe, que todo sea relativo, que no hay, no, por supuesto, como leyeron y quisiera que reflexionáramos más adelante, digo, hay, o sea, la historia como disciplina profesional tiene sus herramientas, tiene sus metodologías e intenta llegar a ciertos grados de construcción, de una construcción apropiada de aquella realidad que ya se perdió, de aquella realidad que no está, o sea, hay gradaciones, pero nunca se va a llegar es lo que le decía, a una calca, a una imagen perfecta del pasado, o sea, nunca les voy a decir, esto fue la época virreinal. Vamos a leer cómo piensan ciertos historiadores sobre ella, qué construcciones hacen sobre ella, pero el pasado ya está perdido, ¿sí? Y también es como un poco rendirle tributo y justicia a esos muertos que no tienen voz, sino solo a través de los historiadores que los enuncian, para siempre conservar ahí esa duda, siempre conservar ahí ese, bueno, pero pudo no ser siempre así como lo digo, y al final del día conservar esa duda y conservar ese cuestionamiento es nunca abandonar un pensamiento crítico. No, no, no sé, hay que desconfiar siempre de las certezas, en mi opinión, porque las certezas siempre nos llevan a dogmatismos, a pensamientos dogmáticos en los que no cabe la duda y la capacidad de cuestionamiento. Pero bueno, me salió un poco, creo que fue una respuesta muy larga, no sé si así te acabé contestando sobre estas dos cuestiones que vamos a ver en la clase. Sí, sí, sí quedó claro, gracias. De nada. Bueno, muy bien, entonces regresemos a la observación de segundo orden.
¿ok? A la observación de segundo orden que se hace tanto en la historia y que me gustaría que hiciéramos en esta clase y que se llevaran ustedes como enseñanza de vida sobre observar nuestras propias observaciones, ¿no? Bueno, para poder introducir al observador en su acto de observar, o en su caso, al historiador en su libro de historia o en su artículo de historia, en lo que vamos a leer a lo largo del semestre, se vuelve necesario elaborar una epistemología de lo latente. Acuérdense que las epistemologías son las teorías del conocimiento. ¿Ok? O sea, ¿cómo conocemos? Entonces se vuelve necesario elaborar una metodología de observación sobre aquello latente, que se acuerden que es lo que decíamos que siempre está ahí en todas las distinciones que hacemos al observar, pero que nunca podemos ver. Esta epistemología de lo latente debería intentar conservar la reflexión sobre lo posible detrás de la realidad construida. En el caso de la historia, sería una reflexión que se llevase a cabo desde los procedimientos y operaciones propios de la historia, o sea, una reflexión autorreferencial. Vamos a ahondar en esto más adelante, pero es lo que se decía hace rato. Tiene que ser una reflexión que se pregunte cómo observa la historia al pasado, cómo observa la historia a la historia. Una crítica de la historia, pues. Y además autorreferencial, que es lo que les decía, es decir, que se haga desde la historia misma. La observación de segundo orden, en tanto que a su vez opera con distinciones, acuérdense, o sea, no hay ninguna operación, o sea, no hay ninguna observación. Los que crean en Dios, pues solo Dios, ¿no? Pero nadie más puede observar sin ningún tipo de distinción previa. Entonces, la observación de segundo orden, en tanto que a su vez opera con distinciones, contiene también puntos ciegos, o sea, contiene también sus propias latencias. Para dar cuenta de ello, sería necesario realizar una tercera observación, ¿ok? Y luego para esa tercera observación habría que realizar una cuarta observación para poder observar los puntos ciegos de la tercera observación. Se hace evidente, pues, la recursividad en las autoobservaciones, ya que no hay una observación última, final, que sirva de fundamento absoluto de toda observación, sino por el contrario, toda observación, por ser una operación, es empírica, por lo tanto, observable y nunca trascendental. Les digo, nunca hay una observación final, a menos de que esté observando a Dios o crean en Dios y Dios diga, sí, esta es mi observación, yo soy omnipresente, omnipotente y lo sé todo. Nosotros, meros humanos, nunca vamos a tener una observación final, siempre, digo, si les parece esta perspectiva, siempre toda observación va a ser observable desde fuera, o incluso nuestras propias observaciones siempre pueden ser observables desde dentro y nunca hay una observación final y única. Empiénsense cuando digan, ay, esta es la verdad, esto es la verdad, esto es. Empiénsense a preguntar por qué, desde dónde estoy diciendo esto, en qué sentido. Incluso para nosotras chavas feministas es importantísimo que estemos cuestionando siempre el feminismo de dentro para que no se vuelva un dogma. Ese solo fue un ejemplo, lo mismo con todo. Ok, preguntas hasta aquí como para, bueno, les dije que las escriban en el chat, las que se puedan resolver más adelante, pero alguna de claridad, si no, nos seguimos. Bueno, nos no. seguimos. ¿Sí? Habías mencionado que la epistemología es ¿qué? Es una teoría del conocimiento. Pero ¿cómo se aplica en la historia? O sea, ¿sí? Ok, ahorita vamos a ver exactamente cómo se aplica en historia, pero toda disciplina, ahorita vamos a hablar de disciplinas sociales, es necesario que tenga sus propias epistemologías del conocimiento, es decir, que tenga sus propias metodologías corrientes mediante las cuales se observe a sí misma para justamente no caer en este como dogmatismo de
así es y esto es antropología y así se estudia y ya está, ¿no? Entonces son necesarios siempre teorías del conocimiento sobre cómo conoce la propia disciplina para poder dar cuenta de cómo es que estamos observando desde esa disciplina. No sé si quedó claro. Un poquito. Sí, gracias. Sí, de nada. Vamos a... Sí, o sea, como una... Voy a intentar poner un ejemplo. O sea, todas las clases que tienen de teoría, o sea, lo que está detrás de este intento, más allá de que sepan teoría, es también que ustedes vean cómo la etnología y la antropología están siempre en construcción y siempre observándose a sí mismas. Hay muchas corrientes a partir de las cuales operan, hay muchas maneras de hacerse, pero el hecho de que siempre se estén viendo a sí mismas y observando a sí mismas y cuestionando a sí mismas es lo que hacen de ellas una ciencia y no una religión. Uh-huh. No sé si con eso tal vez quedó un poco más claro, pero es este acto de pensar cómo se conoce, cómo es que se conoce desde cada una de estas disciplinas y siempre manteniéndolo activo y reflexivo. Bueno, ahora vamos a hacer un breve recorrido por las observaciones que sobre la disciplina histórica se hicieron en los siglos XIX y XX. Normalmente tengo escritas mis clases y se los voy a leer un poco más porque se los estuve intentando explicar, pero si no, nos vamos a extender más del tiempo que habíamos destinado a la clase, entonces voy a ir leyendo y cualquier cosa me detengo a explicar. Y recuerden ir apuntando sus preguntas si es que tienen para el final de la clase o igual pregúntenme, solo interrumpan y pregunten. Bueno, este breve recorrido. Uh-huh. La historia, en tanto ciencia autónoma, eso es decir, en tanto ciencia con sus propios procedimientos profesionales, se consolidó institucionalmente en la Europa de finales del siglo XIX. Uh-huh. Antes la historia pertenecía a la retórica y se hacía desde las reglas que la retórica epidíctica, que es un tipo de retórica que se basa en la prueba en los discursos orales, en su momento jurídicos, luego en general, que las reglas de esta retórica imponía. Entonces la historia era parte de la retórica, igual que la poética y que muchas otras cosas, y se hacía desde la retórica. Desde el siglo XVIII y durante sobre todo el siglo XIX, la historia va definiendo sus propias operaciones, que ustedes ya leyeron en la lectura de Certeau, no me quiero adelantar, pero el historiador tiene sus herramientas, sus modos de proceder profesionalmente que lo hacen un historiador profesional o un historiador científico. Bueno, entonces la historia se autonomizó, ¿ok? Se hizo una ciencia profesional, una ciencia autónoma, al separarse de la retórica y de la teología, desde donde se sustentaba, y al renovarse a partir de operaciones propias con procedimientos específicos. Desde su consolidación como ciencia autónoma y hasta nuestros días, la historia ha sido descrita reflexivamente. A finales del siglo XIX, esta reflexión partía de la necesidad de fundamentar filosóficamente a la misma. El siglo XIX, la única forma en la que el siglo XIX sustentaba en tanto tal un conocimiento en el área de humanidades o en el área de ciencias sociales era desde la filosofía. O sea, la filosofía era la encargada, esta filosofía del siglo XIX, piensen en los filósofos del siglo XIX, en los que quieran, en el propio Marx, en Nietzsche, ¿no? Ellos eran los encargados y su disciplina de darle validez a los conocimientos de las humanidades. En el siglo XIX, la filosofía se desempeñaba como tribunal de la razón y jerarquizaba los saberes, validándolos en tanto ciencias o no ciencias. A este tipo de reflexión desde la filosofía sobre la historia se le denomina teoría de la historia. Y es un tipo de reflexión heterorreferencial. Heterorreferencial, es decir, hecha desde fuera. ¿Okay? La filosofía observando a la historia.
ya que la historia se conformaba y se pensaba desde un saber ajeno al suyo. O sea, es como si ahorita empiezo a decir, sí, no, hombre, no, los carpinteros hacen esto. Yo no soy carpintero, ¿no? Entonces, no tengo idea de cómo operan, de cómo proceden los carpinteros. Y eso pasó con la historia, con la propia antropología, con las ciencias sociales en el siglo XIX. Eran descritas, sustentadas y validadas desde la filosofía, que ni idea tenía de las operaciones propias de cada una de estas disciplinas. Es decir, se llevó a cabo una reflexión que se preguntaba por el qué de la historia, ¿ah? Este qué adquirió un carácter metafísico y fue denominado pasado. Entonces, ¿qué es la historia? ¿Qué hace la historia? ¿Qué estudia la historia? El pasado. No, hombre, y esto hasta hace muy poco, ¿no? El pasado es lo que estudian los historiadores. Y pues, ¿qué es ese pasado? ¿No? Suena muy vasto y muy, de nuevo, ontológico, metafísico. En esta reflexión sobre la historia en el siglo XIX surge un problema obvio. La historia se vuelve dependiente de otro saber que utiliza categorías ontológicas y por lo tanto es entendida como un ente que carece de todo tipo de historicidad. Es atemporal y quien le escribe, el historiador, tiene un acceso inmediato, o sea, no mediado, a la totalidad de lo real en sí del pasado. Es omnisciente y omnipresente. Acuérdense que la ontología es la rama de la filosofía que estudia el ser y el mundo, ¿no? Se preguntan sobre el ser en sus aspectos, digamos, más trascendentales. El mundo, existe Dios, existe el ser, qué es la materia, qué es el tiempo, qué es lo real, qué es la historia. Y pues esto es, o sea, este tipo de ontología, este tipo de pensamiento de nuevo es metafísico y al partir de la idea de un pensamiento metafísico, el quehacer de uno se convertirá también en metafísico. Entonces, si la historia, no los historiadores, si la historia estudia al pasado, entonces el historiador es como este superhéroe, superdios que dice tal cual, el pasado es esto, ya está, ¿sí? Y durante mucho tiempo así se vio, así se pensó. O sea, no es que los historiadores fueran narcisistas y dijeran, sí, yo tengo. Pero al partir de este tipo de observaciones que parten desde la ontología filosófica y que confieren existencia en sí y que confieren cuerpo en sí a los saberes, se pensaba así. Entonces, en el siglo XIX se pensaba que si tú cogías un libro de historia, o sea, bueno, esto no es de historia, pero ahí estaba el pasado. Entonces tú estabas leyendo y eso era el pasado. Tú estabas leyendo el pasado y cómo había sido la época virreinal tal cual lo estabas leyendo. Espero que con la lectura de Desertó, y lo vamos a discutir más adelante, les haya quedado claro que esto no es así. O sea, en ese momento de la disciplina, en el siglo XIX, tanto la historia como el historiador eran ahistóricos, ¿ok? Y se pensaba que el pasado podía ser aprehendido en su totalidad por el historiador, el cual tenía acceso ilimitado a lo real en sí, independientemente de sí mismo, de su tiempo y de su lugar de producción. O sea, la disciplina histórica no hace una observación de segundo orden de sí misma en este momento, ¿ok? En esta era dorada de la historia en el siglo XIX. A ver, ¿cómo se hace la historia? La historia, y esto te lo dicen desde que entras a la carrera, y es casi, es como un oxímoron, no sé, es la frase de los historiadores. La historia se hace con documentos. Entonces, para empezar, ya de ahí de entrada no tienes un acceso inmediato al pasado. No es como que el pasado se te muestre así, que tengas un sueño místico y se te muestra ahí el pasado, ¿no? Entonces vas al archivo y agarras documentos, los lees, los analizas, la historia se hace con documentos. Les voy a leer una frase de un historiador italiano que se apellida Serra. Al historiador en sí nunca lo he leído, pero esta frase está en otro libro de otro historiador italiano que se llama Carlo Ginzburg y me gusta mucho. Y habla sobre esta cuestión de el acceso directo al pasado, el supuesto acceso directo al pasado a través de la lectura de documentos. Y dice este historiador: hay gente que de buena fe imagina que un documento puede ser una expresión de la realidad.
como si un documento pudiese expresar algo distinto a sí mismo. Un documento es un hecho, la batalla, otro hecho, una infinidad de otros hechos, de hecho. Los dos no pueden hacerse uno. El hombre que obra es un hecho, el hombre que relata es otro hecho, es decir, cada testimonio testimonia solo de sí mismo, de su propio momento, de su propio origen, de su propia finalidad y de nada más. Todas las críticas que hacemos a la historia implican el concepto de historia verdadera, de realidad absoluta. Me parece que con esto queda muy, muy claro. Entonces, una cosa, un hecho es el historiador, otro hecho es el documento que está leyendo ese historiador, o la infinidad de documentos, y cada uno de esos documentos son un hecho en sí, ¿sí? O sea, no es un todo así omniabarcador. Uh-huh. ¿Quién me dice qué está pasando aquí? Tres observaciones, ¿no? Observación, observada, observada, ¿no? Exactamente, una observación de una observación de una observación. Entonces, imaginemos que este señor y esta señora son los historiadores. Entonces, los historiadores están leyendo un documento que es el cuadro. Uh-huh. Y ese documento o ese cuadro es una observación de la observación que esta muchacha está haciendo del mar. Un cuadro es una observación de una observación, un documento es ya una observación de una observación, y nosotros en tanto historiadores estamos haciendo otra observación de esa observación. Bueno, la transición, la transición de una reflexión heteroreferencial, o sea, hecha desde fuera, hecha desde la filosofía, a una autorreferencial, o sea, hecha desde adentro, hecha desde la propia historia, alrededor de la década de los 60, 70, como consecuencia de un desplazamiento de la pregunta ontológica ¿qué es la historia? A la pregunta epistemológica, recuerden, a la pregunta de conocimiento, ¿cómo se hace la historia? Es un tipo particular de reflexión autorreferencial que se pregunta por el cómo y no por el qué de lo real. Si ustedes se preguntan qué es la antropología, qué es la vida, qué es la historia, pues sí, o sea, están en el campo de la ontología filosófica, pero eso no nos permite en realidad conocer nuestro quehacer, nuestras operaciones, nuestras observaciones en tanto historiadores o antropólogos. Entonces, el desplazamiento de una observación heteroreferencial de una observación epistemológica a una observación autorreferencial, o sea, epistemológica del cómo observamos, del cómo es que hacemos, cómo es que producimos desde nuestras disciplinas, es fundamental si se quiere empezar a hacer observaciones de segundo orden y observaciones reflexivas sobre nuestros quehaceres en las ciencias sociales. El historiador fabrica historia, produce textos, y este trabajo, esta artesanía, como cualquier otro oficio, involucra un lugar social específico de producción con reglas y leyes propias del mismo. Es decir, la historia es un oficio, el historiador un trabajador y la historiografía un producto, un texto impreso, o bueno, ahora que está el mundo digital, un texto digital. Y todo lo anterior se encuentra circunscrito dentro de determinadas instituciones de saber que están en constante cambio y siempre sujetas a un lugar social específico dentro de un espacio y un tiempo determinados. Siempre está cambiando. La ENA de los 70s no es la misma ENA de hoy en día. Es más, en una misma temporalidad se pueden formar distintos grupos del saber cuyas reglas son específicas a cada uno. No es el mismo el gremio de historiadores de la ENA que el gremio de historiadores de la Ibero, que el gremio de historiadores de la UNAM o del Colmex o de la UAM. Y la historiografía, en tanto resultado de las mismas, de esos gremios que se adscriben a leyes de permisión y prohibición de las instituciones, bueno, esta historiografía tendrá sentido, será validada y verificable si dentro de su discurso se atañe a dichas reglas. Lo dicho hasta aquí nos sirve para poder entender la necesidad de una reflexión sobre la ciencia de la historia que sea histórica y además constructivista.
¿Y quién mejor que la propia historia para poder historizar su saber? Y de manera reflexiva. Aquí otra cita de Alfonso Mendiola. ¿Sí? ¿Una duda? Tengo una duda. A partir de la historiografía se da como los discursos propios de la historia, o no sé cómo Sí, entenderlo. sí, exacto. A partir de la historiografía hay dos, en historia estas dos palabras están siempre sujetas a, bueno, estos dos conceptos, historiografía y teoría de la historia, están siempre como sujetos a reflexiones y a pugnas, pero básicamente la teoría de la historia, ya no, pero hasta hace muy poco se hacía desde la filosofía, o sea, eran observaciones que de la filosofía se hacían de la historia. Mientras que la historiografía, bueno, la historiografía, el concepto tal cual significa escritura de la historia. Entonces, por eso digo que es medio problemático, pero lo que estamos entendiendo aquí por historiografía, la historiografía es una observación de la historia desde la propia historia. O sea, ya es la disciplina histórica preguntándose cómo se hace la historia, cuáles son las operaciones mediante las cuales el historiador observa el pasado, cuáles son sus herramientas, cómo se produce eso que es la historia, y ya deja de lado las observaciones de la teoría de la historia que se hacían desde la filosofía, que son qué es la historia, qué es el pasado, qué es la memoria, qué es la conmemoración, qué es recordar. ¿Sí? Se siguen haciendo estas preguntas hoy en día, pero ya desde la historia, y con lo que me gustaría que nos quedamos es esa transición y esa transición de la teoría de la historia a la historiografía, en la que ya la historia se pregunta sobre sí misma y ya se observa a sí misma. Ya deja de lado las observaciones que desde la filosofía se hacen de ella, porque los filósofos no tienen ni idea de cómo se hace historia, y dice, bueno, yo que hago historia, me voy a observar a mí misma haciendo historia. ¿Sí? ¿No? ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, ¿Sí? Ok. Eh, bueno, Hay entonces, una pregunta en el chat. no sé si quieran, a ver, si quieren ver sus preguntas y luego ya hago la conclusión. A ver. La reflexión autorreferencial solo llega a realizarse hasta la década de los 60 y los 70. Antes de esas décadas no hay algún esfuerzo previo. No, por supuesto. O sea, sí hay muchísimos historiadores que desde el siglo XIX y muchísimos antropólogos que desde el siglo XIX se preguntan sobre su propia disciplina. Pero estoy hablando aquí en términos sistémicos, o sea, en términos generales. Uh-huh. Y hay muchísimos esfuerzos previos, hay incluso desde el barroco, lo cual es muy raro, pero Cabrera de Córdoba, por ejemplo, en el siglo XVII ya se preguntaba cómo se hace la historia más allá de la retórica. Pero en términos sistémicos, es decir, en términos operacionales de cómo operaba la disciplina en sí, esta siempre adquiría su carácter de tal y su justificación y su reflexión desde la filosofía. No me refiero a desde filósofos, que sí, muchísimos filósofos haciendo, o sea, por ejemplo, Riquet, no sé, incluso hasta mediados del siglo XX, Derrida, Foucault, que es como el santo patrono de todas las disciplinas, ¿no? Que también era filósofo y hacía historia. Entonces sí es como hasta la década de los 60 y los 70 que ya en términos generales la historia reflexiona desde la historia misma y ya no desde la filosofía sobre su propio saber. Ah, y les decía, o sea, no es que o sea, sí muchos filósofos reflexionando sobre la historia, pero también historiadores mismos, pero utilizando teorías filosóficas para reflexionar sobre la historia. Entonces las preguntas de los historiadores eran, ¿qué es el pasado y qué es la historia en términos todos metafísicos de el pasado como un ente? Y es hasta los 60, 70 que ya se empieza a hablar de cómo se hace la historia, cómo se produce en términos más epistemológicos, o sea, de conocimiento. ¿Alguien tiene otra duda? ¿No? Ya bueno, ya casi acabamos. Sí.
Bueno, les decía, o sea, todo lo que he venido mencionando nos hace explícita la necesidad de una reflexión sobre la ciencia histórica que sea histórica en sí misma y además constructivista. O sea, la reflexión que hoy se haga o la reflexión que en los 70, 60 se hizo sobre la historia siempre está en constante cambio por la contingencia de la propia disciplina y de la propia historia del devenir de las sociedades. ¿Y quién mejor que la propia historia para historizar su saber? ¿Ok? Aquí les leo otra cita de Alfonso Mendiola que dice: la disciplina histórica moderna fue interpretada hasta que se dio el giro historiográfico, como él lo denomina, en 1970, desde un saber que partía de postulados no historizados, lo cual impidió descubrir la historicidad o singularidad de toda escritura de la historia, pues esta solo se podía percibir si la escritura de la historia era pensada desde la propia historia, esto es, de manera autorreferencial. O sea, descubrir la historicidad y la contingencia de la propia historia solo es posible si esto se hace desde la propia historia. La reflexión de Mendiola nos deja claro que la reflexión histórica no es un lujo del cual se pueda prescindir, sino necesaria para no caer en el dogmatismo de lo intemporal, o mejor dicho, en lo ahistórico de la investigación histórica. A partir de la reflexión que trae consigo el giro historiográfico, el historiador ya no puede esconderse tras su texto, se hace explícito en él, y por consiguiente también sus puntos ciegos y latencias, en tanto que observador. Al asumir el giro historiográfico, nos vemos orientados hacia un análisis de lo latente en todo discurso histórico. No hacerlo implicaría regresar a una observación de primer orden y, por lo tanto, a colonizar al pasado a través del presente. Comprometerse con el giro historiográfico es asumir nuestra propia historicidad y la de los historiadores que nos precedieron, y con ello intentar hacer una historia más reflexiva y, siguiendo el argumento, más histórica. Para el giro historiográfico, la tarea básica de la investigación es la de introducir la reflexividad tanto en la fundamentación del conocimiento como en la interpretación de las fuentes, de los documentos que encontramos en el archivo. Debido a esto, el historiador produce un saber incómodo y molesto para las concepciones universalistas, ya que vuelve contingente todo lo que toca, circunstancial y relativo aún su propio conocimiento. La más valiosa ganancia de todo esto resulta del rechazo hacia las concepciones universalistas, ya que expande los horizontes del conocimiento y nos coloca dentro de una paradoja permanente, desde donde es inevitable no asumir una postura reflexiva constante. Miren, les enseño, esperen un segundo. Es lo bueno de estar en la casa. Este es uno de los libros ya de historia, no de teoría de la historia, que todos los libros de historia tienen su propia teoría, en el caso de Alfonso. Se llama Bernal Díaz del Castillo, Verdad Romanesca y Verdad Historiográfica. Quiero presentarles este libro porque en esta segunda edición hay un apéndice, no sé si lo alcanzan a ver, que se intitula 5 años después. Entonces, Alfonso Mendiola, 5 años después de la publicación de este libro, realiza un apéndice de como 20 páginas en la que hace una observación de esa primera observación que hizo, o sea, de este primer libro. Entonces, en la segunda edición, él dice: cuando yo escribí este libro, eso es lo que se decía en este momento. Luego habla de las recepciones, o sea, de las observaciones que se hicieron sobre este libro y dice: cuando salió tal y tal historiador dijo tal, pero ya lo que me refería era sobre tal. O sea, él realiza una observación de tercer orden sobre esta primera observación de segundo orden que hizo 5 años después en la edición posterior. Entonces ya como un ejemplo práctico, ¿no?, de todo lo dicho hasta aquí. Y finalmente nada más les puse como esta imagen. En esta reflexión ya autorreferencial y epistemológica de la disciplina histórica, cómo se hace, ya no qué es, sino cómo se hace la historia, igual que
el carpintero trabaja con madera, bueno, cómo trabaja el historiador con documentos, ¿no? Que va a ser lo que discutamos a partir de la lectura que hicieron de Desertó. No sé si alguien tenga alguna pregunta, si les quedó todo claro, algo que quieran opinar, algo que quieran decir. ¿No? ¿Sí estuvo claro? ¿No hay preguntas? Bueno, y pues esta va a ser la óptica que adoptemos en las clases, ¿ok? Vamos a adoptar una óptica constructivista y reflexiva. Todas las lecturas que leamos van a ser entendidas como construcciones que los historiadores desde el presente hacen del pasado, y nosotros vamos a realizar observaciones sobre esas observaciones que los historiadores hacen sobre el pasado. Bueno, entonces, pues si quieren nos vemos aquí, ¿les parece 15 minutos? ¿Bien? ¿De receso? Entonces, ok, pues nos vemos a las 11:05 para discutir a Desertó.